porque ella es un brazo de Luis, mi amor. Ella está defendiendo a su jefe, pero resulta que en el panel su jefa soy yo. Tú te tomaste una guerra que es únicamente tuya. Yo no tengo guerra contigo. No, realmente no me lo esperaba. Yo quedé de cómo están todos ustedes, un poco en shock. El tema de haber dividido bandos, lo único que he venido es a joder, a fuñir, a dañar. Ya yo lo venía sintiendo, viendo y hablando contigo y el panel entero. Porque tú misma lo hablabas aquí con nosotros, estoy desgastada. Y ya yo entendí, coño, no la voy a seguir teniendo en esa posición. Déjame yo tomar la iniciativa. ¿Que me duele? Claro. ¿Que dejé ir a una de las fichas más importantes? Claro, claro que sí, pero que entiendo de que eres dura, que eres poderosa, que tienes todas las oportunidades y que para lo que me necesites de manera personal, lo sabes. Siempre te lo he demostrado. Aquí estoy. Ojalá lo medites, lo tengas en introspección, entiendas mi posición. Y que las personas que estén al lado tuyo sean honestas también. No dejarse llevar de que claro, porque allá era la número 1, la 4, que cola de ratón, que cabeza de león. Suelta eso, amor. Esto es otra etapa, esto es otra madurez y la vida se trata de cerrar espacios, evolucionar. Luigny se queda con una pieza valuable en alto, con la figura más importante que ella tiene en esa... Saludos mi gente, bienvenido de nuevo al canal. Hoy les traigo el gran escándalo del año en todo el entretenimiento de la República Dominicana. El avispero de la farándula digital acaba de estallar por los aires y lo que muchos pensaban que era una simple estrategia para buscar sonido o un chisme de pasillo se acaba de convertir en una fría realidad corporativa. Están viendo en sus pantallas la carta oficial firmada por la propia Jessica Pereira el pasado domingo 19 de julio. En este documento dirigido formalmente a Nelcy M. Félix, conocida como Fogón, se le notifica la terminación inmediata de su contrato verbal. ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras del programa? Jessica Pereira cerró un ciclo que parecía indestructible, pero la gran pregunta que se están haciendo todo el mundo en la calle es: ¿cuál fue la verdadera gota que derramó el vaso en un panel que parecía estar en su mejor momento de rating? La respuesta nos traslada directamente a lo que ocurrió el pasado viernes en el estudio. Durante una entrevista candente que encendió todas las alarmas, Jessica Pereira rompió el silencio y detalló el momento exacto en el que Fogón colapsó en vivo. Soltó el micrófono y se negó a seguir participando tras sentirse acorralada en su propio terreno por las preguntas incómodas de sus compañeros sobre su otra plataforma laboral. Mi relación con Luigny era educada, chévere, bien. Con el tiempo y los meses y los años, mi relación con Luigny se va deteriorando a un nivel que está en su pic más elevado. Cuando viene para acá un tema de Luigny, el viernes estaba Liguita. Voy a dar un ejemplo real. El viernes estaba Liguita. Además de que no quieren venir muchos, no todos, muchos, porque se sienten que lo han atacado, en general, todos. En el ejemplo, Michael Nova le hace una pregunta a Liguita y creo que fue si entrarías en un reality de Luigny. Sí. En su derecho de responder, él dice: me han atacado mucho, yo no quiero saber de ninguno de ellos y no quiero saber de Luigny en especial porque somos de la misma provincia. Y él habló mal De San Pedro. gracias. Del olor. Habló muy mal de San Pedro de Del olor. Macorís, que el olor que esto, y no quiero saber de ninguno de Y que ellos. lo tiene bloqueado. Y dijo que los tenía bloqueados. Cuando él hace ese comentario, Fogón se molesta, se dispara y dice: pues entonces bloqueame a mí, no sé qué más. Coge su micrófono, lo hace a un lado. Más nunca habló en la entrevista. La veo a ella súper agotada, súper cansada, drenada. Humanamente ella está drenada. Entonces, cuando yo tomo una decisión, yo no tengo que llamarle y consultarle: amor, quiero que te sientas mejor, porque es que yo sé que no va a cambiar, porque esto tiene 2 años así. Mi relación con Fogón en este momento no funciona laboralmente en Jessica en Punto porque ella es un brazo de Luigny, amor. Ella está defendiendo a su jefe, pero resulta que en el panel su jefa soy yo. Yo entiendo que lo más sano, por el respeto de ambas, para cambiar el tema, es yo dejarla ir y apoyarla. Ella se molestó, me bloqueó. Como pudieron escuchar, la tensión dentro del estudio se podía cortar con un cuchillo. Según Jessica, Fogón se encontraba humanamente drenada y atrapada en un callejón sin salida. Pero aquí es donde el negocio de la comunicación se mezcla con los egos, revelando el verdadero trasfondo de esta cancelación masiva.
Jessica Pereira no se quedó únicamente en la actitud de su panelista, ella fue mucho más allá y destapó la realidad corporativa de las plataformas en el país. Dejó claro que las líneas de competencia están trazadas y no se puede trabajar en dos proyectos contrarios que luchan por el mismo público. Presten atención a la justificación comercial y a la frase que Jessica utilizó para sentenciar el destino laboral de Fogón. Programa, no puedo tener la mano derecha de Luigny conmigo, mi reina. Ella es productora ya un poquito, aporta temas porque Fogón siempre está aportando. Es hilo conductor donde Luigny, rompe donde Luigny y yo la tengo igual. ¿Hay un problema? Claro, amor, somos plataformas totalmente contrarias. ¿Se dio lamentablemente con el tiempo? Sí. ¿Que yo tenía que haber tomado la decisión desde antes? Sí. Pero me dolía, no quería y lo llevé hasta el final. Hasta que ya en estos momentos que Luigny y yo, ni un hola por el pasillo. Señores, si Luigny dice que no, está mintiendo. Yo me he encontrado con Luigny. Luigny pasa por ahí. ¿O es mentira? Sí, yo el blog que pasa por ahí. Y ni siquiera en el ascensor. Exacto. Y si nos podemos evitar las miradas, le evitamos. Fuego puro, señores. Con esta contundente frase, Jessica Pereira marcó su territorio y confirmó que la rivalidad de 2 años con Luigny Corporán fue el motor que impulsó este despido. Pero para nadie es un secreto que Jessica pertenece estratégicamente al círculo de Santiago Matías Alofoque, el rival comercial directo de Luigny. Al tener a la mano derecha de Luigny sentada en su propia mesa, Jessica sintió que alimentaba a la competencia digital. Sin embargo, en esta selva de la farándula dominicana, los golpes no se quedan sin respuesta. Luigny Corporán no tardó nada en encender sus micrófonos para dar un contraataque demoledor. Responderé algo que dijo su ex jefa, y es que como la relación de ella y mía no está en los mejores de los términos, primero, Jessica, tú y yo nunca hemos sido amigos. Tú y yo teníamos una relación de cordialidad y creo que te consta. De que tú te hayas empecinado y te hayas puesto histérica por situaciones acá en Fogarate, cuando te ponían en los copyright Judas Pereira, no es problema mío. Porque ustedes allá utilizan el término caco de blog y yo eso no me molesta, a mí eso no me importa. Tú te tomaste una guerra que es únicamente tuya. Yo no tengo guerra contigo, entiéndelo. Para mí tú no eres un contrincante de yo gastar energías. Luigny Corporán no se guardó nada al llamarla histérica y asegurar que ella se tomó una guerra personal por simple apodos de las redes sociales. Luigny intentó dejarla como alguien que no sabe separar los negocios del orgullo. Pero mientras los dos titanes de las plataformas se tiran con todo el arsenal, en el medio queda el talento humano pagando las consecuencias. May Félix Fogón, quien inmediatamente procedió a bloquear a Jessica Pereira de todas sus redes sociales, rompió el silencio en una llamada telefónica dramática con Amelia Alcántara. La voz notablemente afectada y al borde del llanto dio una versión que contradice totalmente a Jessica. Escuchen cómo reaccionó al enterarse de su repentina e inesperada cancelación. A la fuente tenemos vía telefónica a Fogón, donde nos gustaría que ella dé su punto de vista de todo esto que está pasando. Buenas tardes, Fogón. Hola muchachos, ¿cómo están? Todo bien, bien, bello, mejor escuchándote. Te noto un poco ronca, parece que ha llorado mucho. Dime, ¿qué tenemos, corazón? Cuéntanos sobre esta cancelación ayer domingo que tú publicaste en hora de la noche, si realmente fue totalmente sorprendida, si no te lo esperaba o de alguna manera tú sospechabas totalmente algo. No, realmente no me lo esperaba. Yo quedé, de cómo están todos ustedes, un poco en shock, pero fue la voluntad de Dios, tú sabes. Y una pregunta, Fogón, ¿tú entiendes, tú no has visto los cortes de Jessica, la justificación que ella ha dado públicamente, por qué fue tu cancelación? ¿Entiendes tú que esos son justificaciones, pero que realmente los motivos fueron otros? Mira, manita, te voy a decir la verdad. Yo he visto algunos cortes que me han enviado y esa es su versión y yo se la respeto. Ahí escucharon las dos caras de la moneda. Mientras Jessica Pereira asegura que esto era un tema que ya se venía conversando abiertamente con todo el panel por el desgaste, Fogón afirma que la noticia la tomó por sorpresa y la dejó en un estado de shock absoluto.
A pesar de toda esta tirantez, Jessica Pereira también mostró un lado maduro en sus declaraciones posteriores, reconociendo que dejó ir a una de las fichas más valiosas de su proyecto y deseándole lo mejor en su evolución. Pero este despido ha destapado una herida muy profunda en los medios dominicanos. La respetada periodista Kenny Valdés alzó su voz de manera responsable para arremeter contra esta destructiva guerra de bandos corporativos que destruye relaciones. Espero que los dueños de plataformas lo entiendan. El tema de haber dividido bandos, lo único que he venido es a joder, a fuñir, a dañar. Lo voy a decir, no, sin todos los sinónimos y antónimos. ¿Qué más se me quedó? Ya lo dije. Es verdad, los dije todos, ¿verdad? Es que, mira, yo tengo un Mediatour, yo no voy para allá. Yo tengo Mediatour, lo digo yo de manera responsable. Hay gente que te dice, donde todo el mundo, menos en esa plataforma. Donde todo el mundo, menos en esa plataforma. En una rueda de prensa, no me invite a fulano. Es así que estamos. Lo uno es que han venido a dañar, a joder y a fuñir la industria. Pero sobre todo, dañar el tema de las relaciones. Cuando yo comencé, yo veía en un lanzamiento, yo veía al pueblo. Ahora no, esto de fulano. Por eso incluso tuve eventos bellísimos que se hacen, inauguración, y tú los ves con una alfombra roja y los ves vacíos. Porque por el tema de estar la industria dividida, y es una pena. Las palabras de Kenny Valdés nos invitan a una profunda reflexión. Esta división radical de plataformas, donde si trabajas con uno no puedes pisar la alfombra del otro, está fracturando la comunicación dominicana y obligando a los talentos a pagar los platos rotos de las guerras de sus jefes. Al final del día, la gran pregunta que queda flotando es el impacto real de este movimiento en el rating general. Para analizar fríamente quién sale ganando, quién sale perdiendo y qué pasará ahora con el panel, el analista Adalberto de Infofamoso TV presentó un desglose magistral con las preguntas clave. Tras la salida de Fogón de Jessica en Punto, ¿quién pierde más, Jessica o Fogón? La salida de Fogón del programa Jessica en Punto ha abierto un nuevo capítulo en el entretenimiento dominicano. La decisión ha generado comentarios entre seguidores del espacio, quienes ahora analizan el impacto que puede tener esta separación, tanto para el proyecto como para la panelista. Fogón se había convertido en una figura reconocida dentro del formato por su estilo de participación, sus opiniones y la dinámica que aportaba al equipo. Su ausencia representa un cambio importante para Jessica en Punto. Por otro lado, Fogón deja atrás una plataforma que le permitió ganar exposición y compartir con una audiencia más amplia. Sin embargo, esta nueva etapa también podría representar una oportunidad para desarrollar otros proyectos y explorar nuevos espacios dentro de los medios. En la industria del entretenimiento, las figuras y los programas constantemente evolucionan y el éxito dependerá de cómo cada parte maneje una nueva etapa. La gran pregunta es la siguiente, escuchen bien, ¿quién saldrá más beneficiado en este movimiento? ¿Quién fue el más afectado en este cambio? ¿Dónde te gustaría ver a Fogón? En Jessica en Punto, ¿quién entra por Fogón? ¿Quién? Déjame saber en los comentarios. Y esas son las interrogantes que quedan abiertas en la opinión pública. El tablero digital se movió drásticamente en la República Dominicana. Jessica Pereira demostró autoridad corporativa para defender su espacio. Luini Corporán respondió con un misil directo minimizando la competencia. Y los periodistas veteranos alertan sobre el peligro de separar los medios en bandos enemigos. Al final, el público es el juez definitivo que quita y pone rating. Ahora les toca a ustedes responder la pregunta clave. ¿Quién consideran que sale más afectado de este fuerte choque? Déjame tu comentario legítimo aquí abajo en el video. No olviden apoyar el canal dejando su me gusta, suscríbanse para estar al tanto de la farándula y activen la campanita. Nos vemos en el próximo reportaje. Esto ha sido Crónicas Urbanas.